Hola, soy Mariana Nava y este es mi video de AgriGenomics. Yo asistí a una conferencia, bueno, asistí a tres, pero quiero hablar en particular de una que se me hizo muy interesante. Esta conferencia fue la de Genomic and Metagenomic Killer Apps into Agriculturally and Culturally Important Plants, Wine Grapes and Forestries. Esta conferencia la dio el doctor Christian Stevens, que trabaja en el Departamento de Ciencias Computacionales, Evolución y Ecología. Esta conferencia se me hizo muy interesante porque, a diferencia de las otras conferencias a las que asistí, esta trató o abordó el tema de la biología molecular de una perspectiva totalmente distinta, que es la ciencia de datos. La ciencia de datos es algo que personalmente me ha interesado bastante, y es esta ciencia que permite tener muchos datos, de ahí su nombre, y poder analizarlos. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que hace? En este caso, usa los genomas ya descubiertos, los mapas genéticos que ya conocemos y que ya descubrió la biología molecular, y los analiza. Este análisis es súper importante por varias razones. Como ya sabemos, los genomas, sobre todo de las plantas o de los seres humanos y animales, son muy grandes, son muy largos. Y poder analizar esa cantidad de datos manualmente, usando solo nuestras habilidades como seres humanos, es muy difícil. En esto entran las computadoras, que ya son equipos que tienen las habilidades, la capacidad de poder analizar estas cantidades gigantescas de datos en muy poco tiempo. ¿Esto qué te permite? Te permite ahorrar recursos humanos, recursos de tiempo, recursos monetarios, para poder analizar genomas no solo humanos, sino también de plantas o de animales. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, podemos tener un genoma humano y al analizar ese genoma humano por medio de un algoritmo, podemos determinar, en estos genes hay cierta patología. O, estos genes indican que esta persona, este paciente, tiene una tendencia a cierta enfermedad o que ya tiene la predisposición genética a ciertas enfermedades. Hacer esto por medio de algoritmos nos permiten que sea mucho más rápido, mucho más sencillo, porque una vez que ya tienes un algoritmo, ese algoritmo lo puedes usar con toda la información que tú quieras. Por ejemplo, si ya tienes un algoritmo sobre cómo detectar el cáncer cervicouterino, puedes utilizarlo para detectar ese cáncer en millones de personas, porque ya tienes esa base. Lo único que tienes que hacer es meter otros datos, pero el resultado va a ser el mismo, porque ya tienes el procedimiento, que es el algoritmo. En la conferencia explicaron esto más aplicado a la agricultura, en este caso utilizando el ejemplo de plantas, los viñedos, y también el ejemplo de los árboles de bosques de allá en Estados Unidos. Esto porque allá en Estados Unidos, en uno de los bosques, había un árbol que tendía a enfermarse con cierta patología, una plaga. Y esta patología había llevado pues a que se murieran muchos de estos árboles. Entonces se modificaron genéticamente para pues que tuvieras dos tipos, un árbol que sí era resistente a esa patología y un árbol que no era resistente. Pero ¿cómo identificas qué árboles sí son resistentes y qué árboles no son resistentes? Aquí es donde entra la ciencia de datos, porque puedes obtener el genoma de esos árboles y analizarlo y decir, ok, este punto, este marcador genético es el que me identifica si un árbol es resistente o no es resistente. De esta manera ya puedes saber en tu bosque qué árboles son resistentes a cierta patología y qué árboles no lo son, para que así a la larga puedas reemplazar esos árboles que no son resistentes a la patología por árboles que sí son resistentes. Y de esta manera aseguras que toda la población, a largo plazo, va a ser resistente a esta patología y no se va a extinguir ni se va a ver afectada por ella. Eso se me hizo muy interesante, porque permite abordar la biología molecular, que es algo que ya conocemos, y por ejemplo permite abordar el ADN, que es algo con lo que hemos estado trabajando todo este semestre, de una manera totalmente nueva, y de una manera que no necesariamente se basa en la biología molecular, pero que nos da una herramienta para poder analizarla. Y ya una vez realizado ese análisis, poder comprenderla y lo más importante, poder predecirla. Porque ya una vez que tienes el algoritmo, ya una vez que tienes el modelo, puedes hacer predicciones muy fidedignas, muy confiables. Y ya una vez con esas predicciones, puedes tomar decisiones que mejorarán mucho la producción de cultivos, la producción de el mantenimiento de ciertas especies, que garantizan que podamos mantener ciertos ecosistemas.
y eso es asombroso.